Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Renunció la funcionaria que era la encargada de todo el plan de vacunación contra el COVID, Miriam Esther Veras, y renunció y no sabemos por qué. Dicen que fue por cuestiones personales. Yo anoche subí un tuit en donde dije, ¿por motivos o por pleitos personales? ¿Qué lleva a una funcionaria con su amplia experiencia, más de 3 décadas de experiencia, a abandonar su cargo cuando es fundamental vacunar a la gente contra el COVID? La Secretaría de Salud debería explicar sus verdaderos motivos, pero los charlatanes a cargo no lo harán. Nos quedaremos con motivos personales. Sin embargo, en los corrillos políticos, como se dice, en donde Kenia frecuenta estar platicando con funcionarios, etcétera, aparentemente el motivo era muy personal, ¿verdad, Kenia? Pues sí, Eduardo, la verdad es que, como bien comentas, el día de ayer se dio a conocer que Miriam Veras Godoy, quien diseñó y dio marcha al Plan Nacional de Vacunación, dejó su cargo. Es decir, la estratega de vacunación en nuestro país renunció. No estamos hablando de un cargo menor, Eduardo, estamos hablando de quien era la encargada de llevar a los mexicanos la anhelada vacuna que podrá salvar a millones de personas. Ante esta renuncia han surgido varias hipótesis. Se dice y se rumora que la cercanía con el canciller Marcelo Ebrard y la lejanía con el subsecretario López-Gatell hizo que perdiera la confianza de quien es el vocero del gobierno en esta pandemia. Mira, la verdad es que más allá del por qué renunció, el problema que enfrentamos es qué está pasando con la compra y distribución de las vacunas. Yo no creo que renunció, yo creo que la hicieron renunciar. Porque pues sí, si ella no se ponía de acuerdo con López-Gatell, que aunque tú sepas más que yo, te me vas. Creo que es parte de la actitud de un segundón venido a más. Pues sin duda el problema, Eduardo, es en realidad más allá de ella, porque al final los administradores públicos o el gobierno... No, pero pues, ella es la que tenía en sus manos el plan. No es de que ahora llega mañana quien y se sienta y dice, prosigamos. Exacto, el problema es que no es el servidor público, ni siquiera ella, yo no quisiera personalizarlo, el tema es que su ausencia nos tendrá que llevar a varias reflexiones. Por ejemplo, es qué está pasando con la compra y la distribución de las vacunas. Más por darte unos datos, los datos del mismo gobierno que publicó hoy, digamos, en la mañanera, el presidente de la República, dicen que en México solamente se ha vacunado el 0.37% de los mexicanos. Y esta cifra, pues, sin duda, muestra que la estrategia está siendo errónea. Dijeron que en la primera etapa se vacunaría al personal de salud, pero también hemos visto, ¿no?, en redes sociales que ha habido, pues, como dos vertientes. Primero, los siervos de la nación que son, todos sabemos, operadores políticos del López Obrador y que están acudiendo en estas brigadas. Hay dos siervos de la nación, digamos, y dos personas del gobierno federal. O sea, hay 4 promotores del gobierno en estas 10,000 brigadas que van a estar luchando, digamos, para tener estas vacunas, que además, por cierto, López Obrador defendió y dijo que se les van a vacunar. Estamos hablando de 40,000, pues, en realidad sí seres humanos, y me parece que... Bueno, ya hay que decirlo, si van a estar viendo a 20,000 lados con los que vacunan, pues lo humano es que se vacunen para que no se infecten, ¿no? A eso iba, sí, con dignidad, sí, digamos, seres humanos, ¿por qué van? Pero, claro, pero el tema es, ellos y todos tienen derecho, todos me refiero, como bien lo decía Carlos, en México y en África, en cualquier parte del planeta, todos seres humanos con dignidad tenemos derecho a vacunarnos. La pregunta es si ellos terminan siendo prioritarios en esta primera etapa, en donde, por cierto, se dijo que se iban a vacunar a los médicos y al personal de confianza. También hemos visto, por ejemplo... Pero se debería vacunar también a los médicos y personal médico en el sector privado. No hay que olvidar que el sector privado atiende a la mitad de las consultas que hay en el país. Se le tiene totalmente abandonado a los médicos del sector privado. Y hemos visto, digamos, se viralizó un video de una diputada del PS, ¿no?, que por cierto es increíble y es inhumano lo que dice, de por qué no se vacunan o por qué no vacunar a los doctores en instancias privadas. Es terrible, la verdad es que la argumentación es inhumana de inicio. Lo que decía la diputada es que no se vacunaran porque cobraban. O sea, es absurdo, digamos, ¿no? ¿Quién es esta diputadita? Ahorita te doy el nombre, es una diputada, se viralizó ¿Cómo se llama? Naya Salvatore, efectivamente. Del PES. Decir
del PES. Es increíble porque pues, tú escuchas a una diputada del PES, ¿no? Además entendiendo que el Partido Encuentro Social teóricamente pues, tendría que ser superhumano, supercristiano, super, digamos, en términos pues humanos, terrible lo que decía, y su argumento era porque cobraba, o sea, en fin. Bueno, pues claramente hemos visto una regidora de Morena en Acapulco presumiendo en sus redes sociales que se había vacunado, digo, como por qué tendría que estar vacunada ahorita una regidora de Morena, en fin, es claro que estamos pues, también viendo que hay una necesidad de las personas de saber qué está pasando en términos de la estrategia de vacunación, y más allá de eso lo que se ve es que la estrategia tiene que ser en función de lo que López Obrador prioriza. Y si López Obrador prioriza a los siervos de la nación, que terminan siendo, por supuesto, operadores políticos o una regidora de Morena, yo creo que necesita el mismo gobierno redefinir cuáles van a ser sus prioridades a propósito de quién va a estar a cargo de esta, pues, digamos, de esta renuncia que nos lleva a preocuparnos, hablando en términos, digamos, de prioridades, pensar que la estratega de las vacunas ha tirado la toalla el día de ayer, y lo digo pues con todo respeto, pues entonces, ¿qué nos esperamos en términos de estrategia para Yo no el país? creo que tiró la toalla, yo creo que la hicieron a tirarla para que el señor Galleto meta a alguien que le diga sí a todo. Pues eso está peor todavía. O sea, la verdad es que sí es cierto eso, digamos. Imagínate entonces que la persona que tendría... Es que no cabe en la cabeza que una persona con su responsabilidad tan crucial en estos momentos para el país dijera renuncio por motivos personales. Oye, además... O sea, yo recuerdo cuando los de Morena criticaban a los políticos que renunciaban por motivos personales y no daban las verdaderas causas. Están haciendo lo mismo que criticaron. Luis Ernesto. Tengo una pregunta para Kenia. Ya sé que no debíamos hacer esto en el programa, pero se la voy a hacer. Tú mencionaste dos cosas, Kenia, y yo quiero que tú me digas tu opinión. Mencionaste, por un lado, que la señorita había renunciado por roces personales entre Ebrard y el señor López-Gatell. Posteriormente hiciste un comentario que me llamó la atención, diciendo que la política de vacunación respondía a los intereses políticos del presidente de la República. ¿Cuál de las dos sería entonces, en tu opinión, la razón por la cual la corrieron? Voy a usar ese término, la corrieron. ¿Porque había un pleito de dos personas o porque no estaba cumpliendo con lo que el presidente le estaba pidiendo? Todo esto, mi querido doctor, se llama teoría de escenarios, porque la única verdad la sabe ella. Si la amenazaron, si perdió la confianza de López Gatell. Pero danos tu teoría, Kenia. No escabullas. No, a eso voy. La única verdad la sabe ella. Pero las dos cosas, doctor, son terribles. O sea, me refiero a, si fue un asunto de jaloneo político y de poder adentro del gobierno y dentro del Morena, es terrible, porque nos están llevando entre las patas, valga la expresión, por ese tipo de jaloneos políticos. Yo no sé si es cierto, pero si eso fuera cierto y el problema fue Ebrard y López-Gatell teniendo una pugna, es terrible. Si Pero lo que se dice es que ella le reportaba a veces más a Ebrard que a López-Gatell, y que a López-Gatell pues eso no le gusta. Déjame decirte... En estricta verdad, ella nada más debería reportarle a su superior, que es López-Gatell, no a Ebrard. Y en estricto sentido, los mexicanos, qué fregados. O sea, ¿por qué los mexicanos vamos a terminar pagando las burradas del gobierno y las peleas del gobierno? Y lo segundo... Ay, siempre lo hemos pagado. Yo me acuerdo de grandes pleitos dentro del PAN y del PRI y del PRD, mi querida Kenia. Qué cortita de memoria vienes hoy. Y lo segundo, te la doy. Y lo segundo, doctor, la verdad es que si es un tema político, qué infamia. O sea, si la estrategia está en términos políticos, qué inhumanos y qué infamia. Carlos Velasco, brevemente. Bueno, aquí rápidamente, entonces estamos hablando no de los pleitos que entre Ebrard y López-Gatell, sino de la deslealtad de esta señorita que renunció porque le presentaba más cuentas al canciller que a quien debía haberle presentado. Es una deslealtad eso. También puede verse así, porque su patroncito no es Ebrard, es... Pero la razón por la que hice la pregunta, Eduardo, es porque ya estamos fuera de lo que es la vacunación. Entramos en el terreno de lo político y los pleitos internos. Pero es que está pasando lo mismo en todo el mundo, que es lo peor del caso.
México no está exento. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.